Florida en Estados Unidos. No tenemos a la fecha un estudio que nos haga ver qué tanto ha impactado el COVID, por ejemplo, a nuestros indocumentados. No se ha realizado aún algún estudio de esta naturaleza. Ay, perdón, me fui más allá. ¿Cuáles son las características de las personas con mayor ingreso? Las personas que tienen mayor ingreso son generalmente varones entre 26 y 30 años de edad, con más de 20 años de vivienda en Estados Unidos, residentes, empleados y con inglés muy bueno. Esas son las 6 características que salieron a relucir entre quiénes son las personas que tienen mayor ingreso. Entre las personas que tienen menor ingreso, él salió a reducir que son hombres que tienen entre 11 y 15 años en Estados Unidos, con primaria trunca, son indocumentados, son empleados, considerando a los empleados en los dos supuestos, perdón, en personas que trabajan en las labores de como jornaleros, pues ese es el empleo que ellos mencionan, con un inglés que va entre regular y no muy bien hablado. Mucha gente con los años que lleva ahí no escucha, no habla el inglés. Y bueno, aquí vimos esta definición de lo indígena, pero no nos impactó realmente en si tener el origen indígena tenía un mayor o un menor reflejo en cuanto al ingreso que se percibía. No alcanzo a ver el título, perdón. En este sentido, características, perdón, no alcanzo a ver el título. Si alguien me puede soplar qué dice el título para que pueda reproducirlo, porque está justo tapado. ¿Sí? Características de migrantes chiapanecos en Florida. Muchas gracias, Elisa. Entonces sí, el análisis fue, lo terminamos con las personas que iban a Chiapas. Entonces, la mayoría, como se ve, son hombres. En la actualidad tienen entre 31 y 35 años de edad, tienen entre 11 y 15 años viviendo en Estados Unidos. Llegaron a Florida, esto es porque la migración en Estados Unidos para las personas que se dedican a los jornales, para los jornaleros, es cíclica. Cuando están bien organizados por una red que los acoge, ellos pueden entrar a Florida y terminar en California. Entonces, en Florida estoy 3 meses, luego me voy 3 meses a Virginia, otros 3 meses a Carolina, 3 meses en California, y ahí si vuelvo a agarrar chamba para el próximo año, me vuelvo a ir a Florida, pero entonces es móvil, ¿no? Entonces, el 83% de los chiapanecos que estaban en ese momento considerados en la muestra llegaron a Florida, el 34% tenía la primaria terminada, el 76% son indocumentados, el 78% se dedican a ser jornaleros. El inglés que habla la mayoría es regular, ellos dicen que es regular. 20% hablan alguna lengua indígena y 12% indican que pertenecen a una organización. Esta organización, para el caso de Chiapas, está allegada a la iglesia en primer lugar o en segundo lugar. Ellos hablan de una organización cuando, por ejemplo, en su comunidad de origen hay un líder que les gestiona la salida y les dice, tú vas a llegar a casa del compadre Juan y allá con el compadre Juan. Esa es la organización que ellos manifiestan. Como conclusiones, entonces, podemos decir que las políticas migratorias hacia los indocumentados se han endurecido. Estamos hablando del periodo, recuerden, de cuando Trump estaba ahí. Las acciones como la instauración del muro, la difusión de la imagen del migrante como criminal, el fin del programa DACA, entre otras, desalentaban a los indocumentados ante las posibilidades de vida en Estados Unidos de Norteamérica. Mucha gente estando allá decía, no, pues yo nada más gano y me voy. ¿Por qué? Porque aquí nunca voy a estar, ya están cada vez más duros. Tengo un compadre al que la semana pasada sacaron, entonces nosotros ya estamos para pensar irnos, ¿no? Eso era muy común en el 2018 que ocurrió esta investigación en situ. El trabajo realizado por el Consulado de México en Orlando ha incrementado por estas mismas consideraciones, sobre todo el departamento que se encarga de asuntos legales. Ahí también, si están interesados, hay un otro artículo publicado también que tiene que ver con el derecho a la identidad. A mí me quedó muy claro que en Estados Unidos los indocumentados difícilmente
tienen acceso a algún documento que les permita mostrar su existencia. Entonces, el consulado es quien les emite la matrícula o el pasaporte. Pero hay muchas consideraciones, hay muchas ocasiones, perdón, en las que las personas salen de sus lugares de origen hace 20 años, hace 30 años. Yo salí cuando tenía 5 años y ahorita tengo 50. Entonces, en los documentos que México pide para poder extenderte cualquiera de las dos constancias, o sea, tanto el pasaporte como la matrícula, y la importancia que tiene el ser reconocido como perteneciente a un estado, como la protección que te puede dar un pasaporte en el extranjero, se ve reducida a casi lo absurdo, porque cuando estas personas no tienen un documento como una credencial para votar, como un certificado de escuela, como una cédula profesional o una cartilla militar, porque me sacaron chiquito de México y no traje nada, o sea, puedo encontrar mi acta de nacimiento en el sistema, porque pues ya está en red, ¿no? Pero yo no tengo nada, pues nada. Entonces, en ese momento el consulado lo que emite es una constancia de residencia. En esta constancia de residencia viene una foto y toda una descripción en la que le solicitan a la autoridad municipal de donde yo salí, de fe que yo soy quien digo ser y que ahí viví. Entonces, a mí se me hace muy absurdo porque si yo salí hace 50 años, supongamos que está mi madre viva ahí en, ¿dónde quieren que les diga? En Bachajón. Y entonces, supongamos que mi madre recibe el documento y logro hacerle llegar bien. Que ella vaya a la presidencia municipal de San Cristóbal para que ahí el secretario municipal me firme y me selle y luego me lo mande otra vez a Estados Unidos y pase en el periodo de 3 meses que tiene vigencia ese documento, a mí me parecía muy absurdo y una franca violación al derecho a la identidad que tienen los mexicanos. Sobre todo cuando en el consulado hay un departamento, hay un apartado que se llama algo así como de poderes. Y entonces el derecho argentino tiene entre sus figuras de certificación una figura que se llama el certificado de reconocimiento. Este certificado lo que hace es que el notario público llama a 2 personas que sean conocidos y les dice, tú sabes, y tú sabes, sí, los 2 saben, ándale, pues tú eres. Si el consulado mexicano tuviera una idea similar o nuestro derecho nos permitiera tener algo similar, muchos de los compas que migran porque el compa está allá. Entonces sí voy a tener a las 2 personas que van a decir que me conocen y va a ser muchísimo más sencillo que me extiendan. Entonces, si el consulado aceptara este tipo de reconocimientos a través de un notario en funciones, que es la función de la persona de poderes en el extranjero, funcionario encargado de los poderes otorga poderes para consideraciones como adquisiciones, contratos de compraventa, otro tipo de certificaciones que pienso yo como una reforma a la ley pues podría hacerse extensiva a este tipo de dar fe. Pues de aquí estas 2 personas dicen que lo conocen, él dice que se llama así, tiene 50 años que salió, 20 años, 30 años que salió y me está trayendo un acta de nacimiento, pues entonces evito todo esto de esta constancia, ¿no? Porque eso hace que muchos mexicanos en Estados Unidos no acudan a los consulados y no tengan documentación que avale su identidad. El consulado requiere del capital social creado por las organizaciones e instituciones, como decíamos al principio, este trabajo con los líderes y con los migrantes es muy contundente cuando la asociación se hace considerando a quienes voy a llegar. La verdad es que el consulado tiene buenos resultados en ese sentido. Y desde la perspectiva del gobierno, de las asociaciones civiles, se comprende que las acciones en pro ayuda al migrante son indispensables. Todas las ONGs dicen sí, tenemos que continuar trabajando con los migrantes. Se confirma, por un lado, la postura de que el capital social se activa en casos de crisis. Una parte de la teoría del capital social dice que cuando hay crisis, todos buscamos asociarnos. Para el caso de la migración se puede comprender la crisis, sobre todo cuando estamos recién llegando. Eso sería, en resumidas cuentas, la participación. Muchísimas gracias y pues quedo atenta. Muchas gracias a ti, Ana.
Sí, bueno, parece ser que tenemos un problema con la conexión de la doctora Elisa. Le pediría a la doctora Ivonne Álvarez que fuera tan amable de retomar la conducción. Ya estamos en la parte final de nuestra sesión. Adelante, doctora Ivonne, si eres tan amable. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Te escuchamos, adelante, doctora. Una disculpa que no tenía micro, pero con mucho gusto, pues agradecer de manera muy cercana a la doctora Alma Soberano por esta excelente ponencia. Nos quedamos con un muy buen sabor de boca con estas investigaciones que estás realizando en la frontera, en Estados Unidos, en Florida específicamente. Entonces, muchas gracias de verdad, doctora, por la presentación y la claridad de la presentación y la sencillez, que creo que eso ayuda muchísimo a que se comprenda de manera más clara, ¿no? Tanto el alcance de la investigación como los resultados de la misma. Había algunas preguntas por aquí en el chat. Voy a dar lectura, paso a ellas para que por favor nos hagas el favor de responder a los alumnos en la interacción con ellos. Dice Alondra Álvarez, a lo mejor no las digo en orden porque las voy a decir un poco de abajo hacia arriba. Dice Alondra Vázquez, buenos días, Casa Chiapas en Tampa ayudan a los inmigrantes que están detenidos por causas de migración. Esa es una pregunta, no sé si quieras que te diga unas 3 preguntas o quieres ir respondiendo, ¿sí? Sí. De acuerdo, gracias. Dice igualmente Alondra Vázquez, gracias por tus preguntas, Alondra. Dice, ¿saben actualmente con el nuevo presidente de Estados Unidos qué leyes estarán en favor de los migrantes? Muchas gracias por tu pregunta, Alondra. También pregunta Eric Alfredo Argüello, ¿qué vinculación tiene Casa Chiapas con el consulado mexicano y su reconocimiento en Estados Unidos es como asociación civil? Pregunta, ¿esta asociación civil se mantiene de donativos o percibe algún recurso por parte de alguna institución?
Yo dejaría estas 3 preguntas y ahorita recapitulo si hay antes de estas algunas otras. Muchísimas gracias por tu respuesta, doctora. Muchísimas gracias, Ivonne. Chicos, pues gracias por el interés. La verdad es que si algo motiva cuando alguien hace investigaciones, eso, despertar el interés e incluso como ir sembrando esta semillita de la inquietud para que ustedes en los momentos en los que decidan hacer investigaciones, pues continúen. La verdad es que cuando alguien escribe o investiga algo, lo que espera es dejar el escenario puesto para que los demás continúen a favor, en contra o como sea, ¿no? Entonces, muchas gracias por el gusto con el que se recibió. Bueno, Casa Chiapas no tiene una organización en la que involucre a abogados para que se haga algún apoyo para quienes tienen problemas de migración. Casa Chiapas lo que tiene es servicios de traducción para aquellos indocumentados setzales y sotziles que tengan que enfrentar o comparecer ante alguna autoridad jurisdiccional. Este servicio de la traducción se otorga ya sea directamente porque la persona diga, oye, necesito que me acompañes y vayamos, o porque directamente el organismo jurisdiccional localice y busque entre las personas de Casa Chiapas. En la actualidad son 2 personas quienes acuden a estos servicios y Cielo, que ya está dentro de la parte consular. Sin embargo, de estas personas, quien tiene la certificación, que para estos efectos es muy importante cuando hablamos de consideraciones legales, ustedes lo saben mucho mejor que yo, si está certificado tiene una validez mucho más contundente, ¿no? Entonces, el único apoyo que otorgan en estas situaciones es el de traducción, que créanme ya es bastante. También podría comentarles, ¿no? Es muy conocido en California, en el consulado de Fresno. Yo tuve la oportunidad de conocer a gente que trabajaba en el consulado de Fresno, que en alguna ocasión detuvieron a un migrante mixteco, si no mal recuerdo, y como el señor hablaba en su lengua, la mentalidad de las personas de California que estaban ahí es que estaba poseso. Entonces, es mucha la discriminación cuando la atención que te pueden dar es pensando que tienes al diablo adentro, ¿no? Entonces, que haya este derecho lingüístico reconocido, por eso les decía lo de la interculturalidad fundamental, importante y necesaria, sobre todo en estos procesos, es un indicador, bueno, es una necesidad urgente, ¿no? De hecho, yo reconozco e incluso estoy en la búsqueda de que en la Universidad Autónoma de Baja California, como ocurre en la Autónoma de Chiapas, a los estudiantes que tienen el conocimiento y dominio de una lengua indígena, se les reconozca esa lengua como un requisito de, por ejemplo, titulación y no tengan que aprender otra, o que si la aprendan sea porque quieren hacerlo, pero no dejar de lado que este reconocimiento y dominio de un derecho lingüístico propio es muy valioso, tanto como saber inglés, ¿no? Por ejemplo. La segunda pregunta, bueno, Casa Chiapas sí es una asociación civil, sí, como asociación civil vive de donaciones. Las donaciones, muchos migrantes, bueno, uno de los principales sponsors que tiene Casa Chiapas, son 2, pero uno de los principales es el dueño de un periódico en esta región que es mexicano casado con una chiapaneca. Entonces, este señor que tiene el periódico y tiene una muy buena posición económica, mensualmente eroga una buena cantidad y creó un fideicomiso considerando el apoyo a estas asociaciones de migrantes, ¿no? Sí hay por parte de quienes están bien consolidados esta visión. Y otro de los grandes sponsors es un abogado norteamericano que aparte de la afinidad que tiene para con la migración y con la migración mexicana, tiene muy buena relación con el consulado mexicano desde hace muchos años, pues también son clientes. Cuando hay algún caso importante y trascendente en el que está inmiscuido un migrante indocumentado y sabe que, por ejemplo, en la reparación del daño, el recurso que se puede obtener es atractivo, por eso también buscan cómo dar seguimiento a estas patrocinios que realizan, ¿no?
Y la otra pregunta que tenía que ver con... ¿Cuál era la otra pregunta? La asociación civil como consulado. Y bueno, la relación del consulado. Bueno, pues sí es muy estrecha, pero pues vamos a decir las cosas como son, ¿no? En la actualidad, el cónsul de México en Orlando, Florida, es Juan Sabines Gutiérrez. Entonces, el trabajo que tiene él como exgobernador con la población migrante chiapaneca en Estados Unidos es muy cercana, muy productiva, muy de puertas abiertas, aunque no quiere decir que antes no la tuvieran. Nada más, él fue, por ejemplo, quien vio que Cielo se integrara al interior del consulado, viendo este vacío y esta urgente necesidad de tener, por ejemplo, los servicios de traducción, ¿no? Pero pues sí, en mucho esta relación tan estrecha tiene que ver con que el cónsul actual pues es chiapaneco. Bueno, estoy de vuelta. ¿Se escucha algo o se escucha? Si no escucha, por favor, pues, sí, al frente de las preguntas. Por favor, si se me escucha. ¿Sí? Entonces me dicen que sí. Alma, mira, la pregunta sería muy brevemente. ¿Cuál ha sido la situación del norte y cómo vislumbras que es no se escucha mejor? Pienso que si terminas la pregunta escrita, también podría ser. Sí escucha esta primera parte de cuál ha sido la situación de los migrantes en frontera norte. Hola, bueno, creo que la doctora Elisa ya iba a regresar a la conducción, pero está teniendo problemas con su conexión. Ella está, recordemos que está en San Cristóbal y a veces es inestable la conexión. Entonces, bueno, aquí como ya te pudiste percatar, doctora Alma, en los mensajes, en el chat, hay muchas felicitaciones, ¿no? Hacia tu persona. La doctora Elisa tenía una pregunta muy concreta, nada más que no se alcanza a escuchar. No sé si igual, doctora, nos la puedes escribir por el chat. Aquí hay otra pregunta, dice, aquí está, justo. ¿Cuál ha sido la situación de las personas migrantes en frontera norte? Pregunta la doctora Elisa. Y otra de Alejandro Guzmán dice, en los estados de la frontera donde es más evidente el flujo migratorio, ¿existe el mismo tipo de diagnóstico o qué problemática podía presentar realizar ahí este tipo de investigaciones? Muchas gracias, Ivonne. Gracias. Bueno, voy a empezar con Alejandro para dar luego un poquito más de explicación a mi punto de vista de lo que pregunta la doctora Elisa. Bueno, la verdad es que investigación con relación a la migración mexicana en Estados Unidos es un tema muy vasto y muy bien abordado. Hay autores muy consolidados y hay institutos muy dedicados a este tipo de investigación. El Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo, en Baja California, es una de las obligadas referencias. Tienes que buscar ahí información teórica, bibliográfica, académica, si quieres realizar algún tipo de investigación. Sin embargo, en concreto, el capital social, esto de las redes sociales, las investigaciones han sido pocas, no es un tema tan abordado, al menos en América.
hay más investigaciones con relación al capital social de migración en Europa. Es un tema que se ha atendido mucho más por investigadores europeos y probablemente tenga que ver con esta visión interdisciplinaria obligada que tiene el tema del capital social. No es algo que solamente puedas abordar desde una disciplina. Como lo dije al principio, esta investigación yo la hice en colaboración con una antropóloga. Porque pues por más que, que sea mi intención, mi formación no es con una metodología cualitativa de tan específica como la que se requiere, ¿no? Recordé que la otra pregunta que me habían hecho en la anterior tenía que ver con las leyes. Las leyes en sí modificadas no han sido en estricto sentido. Lo que han habido son decretos de suspensión que incluso estaban hasta en las salas discutidas por Estados Unidos. Es muy conocido todo el tiempo que estuvo peleando Donald Trump con el Poder Judicial por estas limitaciones que estaba haciendo a los derechos, sobre todo de los niños, en estos campos que se asimilaban a de concentración en la frontera. Y hay que entender que en Estados Unidos la legislación se maneja de manera diferente. Los estados realmente son autónomos. Entonces, California, que es el vecino que nos queda pegadito a Baja California, pues Tijuana y San Diego son ciudades hermanas, es mucho menos agresivo que Florida. Entonces, la legislación de Florida es más laxa y también por eso las caravanas migratorias prefieren llegar a Tijuana que, por ejemplo, a Ciudad Juárez, porque saben que el trato es más humano o la legislación es menos dura o los californianos objetan más legalmente las decisiones tomadas desde el gobierno central. Y entonces eso me da pie a la segunda la pregunta que hizo la doctora Elisa. Partimos del supuesto de que la migración es un fenómeno social natural que va a seguir existiendo y que a título personal indico, considero es un derecho humano, pero no solo un derecho humano como para proteger, sino nosotros somos resultado de lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia con todos los que han participado en la conformación de quienes somos, chicos. Entonces, las migraciones no solo son cercanas y necesarias, sino que tienen como respuesta las sociedades que tenemos al día de hoy. En la actualidad, y esto es un dicho muy común en los análisis interdisciplinarios, el problema no es la migración, sino el sistema económico en el que estamos imbuidos. El problema no es que no queramos migrantes, no queremos migrantes pobres. Lo que no queremos es pobreza. Si nosotros tuviésemos aquí muchos migrantes japoneses que vinieran a invertir para poner unas super empresas de 50,000 millones de dólares, pero por supuesto que les abrimos la puerta y les decimos, ven, tal, pero, oye, también soy migrante. Sí, pero tú eres un migrante bonito, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la actualidad, pienso que, bueno, Baja California no ha dejado de recibir flujos migratorios. Es muy reconocida la población haitiana que existe en Tijuana, incluso tienen ya una localidad, incluso tienen acciones afirmativas, al menos universitarias, los alumnos que quieren estudiar una licenciatura. La UABC es una universidad que abre puertas a migrantes haitianos, incluso hay convenios para la enseñanza del francés y consideraciones como estas, entendiendo esta suma de realidades sociales y culturales que enriquecen, ¿no? Pero pues igual a la par está la objeción de todas las personas de la colonia, donde está el muro por el mar. Bueno, es una colonia muy conocida en Tijuana, en la que estaban poniendo una casa de atención a mujeres migrantes y trans, e hicieron todo lo posible por cerrarla y la cerraron. Entonces, pienso que la migración va a seguir ocurriendo. Pienso que el gobierno tiene mucho trabajo que hacer ahí. Muchos de los migrantes internacionales lo que quieren es nada más pasar y entonces las condiciones de asilo, las condiciones en las que podríamos aquí tener mejores oportunidades, las tenemos mucho más que reprobadas, pero pues esas experiencias también pienso que incluso son más agresivas en la frontera que ustedes tienen, las partes en las que los migrantes pueden o no pasar en la frontera sur,
también tienen muchos incidentes violentos. Entonces es un fenómeno que mientras sigamos teniendo estas consideraciones económicas, va a seguir atendiéndose como algo negativo. ¿Qué pienso que va a suceder? Bueno, pues de entrada Biden ya tiene un discurso distinto. Y bueno, este discurso ya tiene repercusiones distintas. Por ejemplo, les decía yo, los DACA ya pueden empezar nuevamente a buscar cómo estudiar una licenciatura sin tener el temor de los problemas que tiene fuertes ahorita Biden los tiene como resultado de la herencia que les deja Trump. La semana pasada sabía yo que eran 357 los niños a los que no encuentran a los padres de los que tuvieron separados allá, y entonces estos niños, por derecho internacional, se van a quedar en Estados Unidos, van a tener que buscarles casas de acogida en Estados Unidos. Y algo que es importante en la migración de Tijuana, que también medio lo mencioné al principio, tiene que ver con cómo ha incrementado la migración local. En la actualidad, al menos en mujeres, que es el espacio en el que más he tenido contacto por esta pertenencia al grupo de trabajo que atiende a la violencia de género en Baja California, la migración que estamos descubriendo ahorita es el de las mujeres que están saliendo de lugares como Michoacán o Guanajuato y se están llevando a los hijos porque vengo corriendo de un lugar en el que si me quedo me matan o nos matan, ¿no? Entonces, la recomposición que necesitamos es muy profunda y mientras no tengamos políticas y programas acordes, vamos a seguir enfrentándonos al problema de esta naturaleza con esas condiciones. Una disculpa, se me está deshabilitando el audio, pero bueno, aquí seguimos. Muchísimas gracias, doctora Alma, por tu respuesta a estos cuestionamientos. Hay una última pregunta que de alguna manera creo que ya quedó respondida, pero por respeto a la persona que lo está haciendo, te la voy a hacer. Pregunta Gaby Zapata. La mayoría de los migrantes se queda en el sur de los Estados Unidos. Y pregunta ella, ¿hay más apoyos en esos estados para los migrantes? Esta sería la última pregunta para dar por concluida esta ponencia. Muchísimas gracias, doctora, por tu respuesta. Gracias, Ivonne. No estoy muy segura de que la mayoría de los migrantes se quede en el sur de Estados Unidos. Seguramente hay una categorización de migrantes que tiene más presencia en el sur de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el apartado académico que migra en condiciones de migración está más orientado hacia la costa este o la parte central. Massachusetts, Nueva York son lugares con mucha migración, al menos mexicana, ¿no? Y bueno, finalmente otra vez tendríamos que regresar a esta explicación de que en Estados Unidos lo local es importante. Entonces, es muy probable que si revisamos en los consulados que existen de México en Estados Unidos o en la embajada, podamos tener acceso a una información que nos diga si estas dinámicas de apoyo a través de organizaciones no gubernamentales ocurren también en otros estados de Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctora, por tu respuesta. Revisando el chat, creo que ya no hay más preguntas. En caso de que algún participante tuviera alguna pregunta, pues con toda confianza la doctora Alma nos mostró su mail al final de la ponencia. Pueden acercarse a ella personalmente o por nuestro conducto le podemos hacer llegar las preguntas que a ustedes les surja, ¿no? Entonces, pues agradecemos y felicitamos a la doctora Alma, hacemos extensivas estas felicitaciones que aparecen en el chat, desde la comunidad de la UNACH y específicamente desde la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, entregamos la constancia, es una constancia virtual en este momento por las condiciones en las que estamos trabajando. Entonces, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Alma Alejandra Soberano Serrano,
por su destacada participación como ponente en la sesión Diagnóstico de las Personas Migrantes de Chiapas en Florida del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, que se llevó a cabo el 15 de enero del 2021 en el marco del proyecto Cátedras 232, denominado La Protección Jurídica de Niñas y Mujeres Migrantes en Frontera Sur, por la conciencia de la necesidad de servir, firma el doctor Omar David Jiménez Ojeda en su calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Entonces, agradecemos, doctora Alma, tu presencia y participación en esta ponencia y no sé si el doctor Omar guste hacer dar algún mensaje de despedida. Doctor Con todo Omar. gusto, doctora Ivonne. Gracias. Con todo gusto, doctor Ivonne. Muchísimas gracias a todas y a todos. Tuvimos una participación muy destacada, tanto de alumnos de licenciatura, pregrado, como de alumnos de posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También saludamos a los colegas de la Universidad Autónoma de Baja California que nos acompañaron y pues estar muy reconocidos de la coordinación de este proyecto de cátedras que encabeza la doctora Elisa junto con la doctora Ivonne Álvarez y la doctora Larisa Cosiguina. Y finalmente despedirnos de ti, querida Alma Alejandra Soberano Serrano. Te abrazamos con todo el cariño, tú sabes que te tenemos y seguiremos construyendo esta alianza entre la Autónoma de Chiapas y la Autónoma de Baja California. Pues sin más, estamos despedidos, queridos colegas, y les deseamos que tengan un extraordinario día. Sigan cuidándose. Hasta luego. Hasta luego. Bonito día. Gracias. Bye. Muy bien, doctora Soberano, usted como siempre de primerísimo nivel. Gracias, doctor Omar. Pues es que hay que llegar con la calidad que se tiene al lugar al que se llega. Ni modo que siendo el instituto no se prepare uno para estas cosas. Te lo aprecio mucho, querida amiga. Y bueno, Gracias. nos estamos viendo, ¿no? Todavía Claro que tenemos cositas que hacer y te marcamos por teléfono por cualquier cosita. Te Claro abrazo que fuerte, sí. Almita. Muchas gracias. Hasta Saludos. luego. Bye. Hasta luego a todos. Hasta luego.